El perro nunca ladraba, y todos decían que era inútil. Lo abandonaron en la calle, pero una noche, una serpiente entró en una casa donde dormía un bebé. Silencio era el nombre más apropiado que alguien podría haberle puesto a ese perro. Era un animal de tamaño mediano, con pelaje color canela y ojos grandes de color ámbar, que siempre parecían estar observando todo con una atención profunda y callada. Había nacido hace 4 años en una casa del pueblo de Santa Rosa, pero desde cachorro había mostrado algo extraño que preocupaba a sus dueños y confundía a todos los que lo conocían. Nunca ladraba. No era que ladrara poco o que fuera un perro tranquilo, era que literalmente no emitía ningún sonido de su garganta. Ni un ladrido, ni un gruñido, ni un gemido cuando estaba triste o asustado. Era como si alguien le hubiera quitado la voz al nacer y se hubiera olvidado de devolvérsela después. Los veterinarios del pueblo lo examinaron varias veces a lo largo de los años, sin encontrar ninguna explicación médica para su silencio absoluto. Sus cuerdas vocales parecían normales. Su garganta estaba sana. No había ninguna razón física para que no pudiera ladrar como cualquier otro perro del mundo. Simplemente no lo hacía jamás. Don Gustavo, su primer dueño, lo había comprado pensando que sería un excelente perro guardián para proteger su tienda de los ladrones que merodeaban el pueblo por las noches oscuras. Pero después de 2 años de esperar un ladrido que nunca llegaba, perdió completamente la paciencia con el animal silencioso. ¿De qué me sirve un perro guardián que no ladra?, se quejaba constantemente con cualquiera que quisiera escucharlo. Los ladrones podrían entrar a robar y este animal ni siquiera abriría la boca para avisarme. Es completamente inútil, no sirve para nada. Una mañana de invierno especialmente fría, don Gustavo tomó a Silencio por el collar viejo y gastado. Lo llevó al otro lado del pueblo, donde nadie lo conocía, y lo dejó abandonado en una calle solitaria sin mirar atrás ni una sola vez. «Busca otro tonto que te alimente», le dijo con desprecio. «Yo no mantengo animales que no trabajan para ganarse su comida». Silencio vagó por las calles del pueblo durante varias semanas largas y dolorosas, buscando comida en la basura y durmiendo en cualquier rincón que le ofreciera algo de protección contra el frío de la noche. La gente lo veía pasar y lo ignoraba completamente. O peor aún, le tiraba piedras para alejarlo de sus casas y negocios. «¡Fuera de aquí, perro callejero!», le gritaban los comerciantes del mercado cada mañana. Silencio nunca respondía con ladridos ni gruñidos de defensa. Solo bajaba la cabeza con tristeza infinita, metía el rabo entre las patas traseras y se alejaba en silencio, como siempre había hecho todo en su vida solitaria. Era un fantasma con 4 patas que caminaba por el mundo sin hacer ningún ruido, invisible para todos, querido por nadie, esperando algo que ni él mismo sabía qué era, pero que sentía en lo más profundo de su corazón callado.
una tarde de primavera, cuando Silencio estaba acostado en un callejón sucio esperando que el hambre dejara de morderle el estómago vacío, una mujer joven se detuvo frente a él con una expresión de compasión genuina en su rostro amable. Se llamaba Esperanza. Era una costurera pobre que vivía con su esposo Martín y su bebé recién nacido en una casita pequeña en las afueras del pueblo. Tenía apenas 25 años, pero sus ojos mostraban la sabiduría de alguien que había conocido el sufrimiento y había aprendido a reconocerlo en otros seres vivos. «Pobrecito», susurró ella, agachándose para acariciar la cabeza sucia del perro abandonado. «¿Cuánto tiempo llevas solo en estas calles frías?» Silencio levantó sus ojos ámbar y miró a la mujer con una gratitud silenciosa que no necesitaba palabras ni ladridos para expresarse claramente. Era la primera vez en meses que alguien lo tocaba con cariño en lugar de golpearlo con crueldad. Esperanza llevó a Silencio a su casa esa misma tarde, a pesar de las protestas iniciales de su esposo Martín, quien no estaba seguro de querer otra boca que alimentar cuando apenas tenían suficiente dinero para ellos mismos y el bebé. «Es un perro callejero, Esperanza», dijo Martín con preocupación. «¿Y si está enfermo? ¿Y si es peligroso para Miguelito?» Pero Esperanza insistió con la terquedad gentil de las madres que reconocen a las criaturas que necesitan amor y protección. «Míralo, Martín, no tiene nada de malo. Solo está solo y hambriento, como cualquiera de nosotros podría estar algún día si la vida nos tratara con crueldad». Silencio entró a la casita humilde y vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza por primera vez en mucho tiempo. En una cuna de madera junto a la ventana dormía un bebé de apenas 3 meses de edad, y en ese momento Silencio supo exactamente por qué había sobrevivido tanto tiempo en las calles. Tenía una misión que cumplir. Las semanas pasaron y Silencio se convirtió en parte de la pequeña familia de manera natural y silenciosa, como todo lo que él hacía en su vida callada. Dormía junto a la cuna de Miguelito cada noche sin falta, y durante el día seguía a Esperanza por toda la casa como una sombra fiel y protectora que nunca se alejaba demasiado de ella. Martín, que al principio había tenido dudas sobre tener un perro en casa con un bebé tan pequeño, pronto cambió completamente de opinión al ver cómo Silencio cuidaba al niño con una devoción que nunca había visto en ningún animal antes en toda su vida. «Es como si ese perro supiera que Miguelito es especial», le dijo una noche a su esposa mientras observaba a Silencio acostado junto a la cuna con los ojos abiertos vigilando. «Nunca lo deja solo ni un segundo del día o de la noche». Esperanza sonrió con ternura maternal. «Los animales saben cosas que nosotros no podemos entender, Martín. Quizás Dios lo envió para proteger a nuestro hijo de algo que nosotros no podemos ver todavía». No sabía cuánta razón tenía
en esas palabras proféticas. Silencio tenía una rutina que nunca rompía bajo ninguna circunstancia. Cada noche, cuando Esperanza y Martín se iban a dormir a su habitación pequeña, el perro se acostaba exactamente en el mismo lugar, entre la puerta principal de la casa y la cuna donde dormía Miguelito, envuelto en sus mantas suaves de algodón. Desde esa posición estratégica, podía vigilar tanto la entrada de la casa como al bebé al mismo tiempo, sin mover ni un músculo de su cuerpo alerta. Sus ojos ámbar permanecían abiertos durante horas en la oscuridad silenciosa de la noche, observando cada sombra que se movía, escuchando cada sonido que llegaba desde afuera, oliendo cada aroma que el viento traía a través de las rendijas de las ventanas viejas y mal selladas. Era un guardián que no podía ladrar para advertir del peligro, pero eso no significaba que no pudiera proteger a los que amaba de otra manera cuando llegara el momento de la verdad. Era una noche calurosa de verano, cuando todo cambió para siempre. El calor sofocante había obligado a Esperanza a dejar una ventana abierta en la sala principal para que entrara algo de brisa fresca que aliviara el ambiente pesado y húmedo que hacía difícil respirar. Miguelito dormía tranquilamente en su cuna, ajeno al mundo que lo rodeaba, con su pequeño pecho subiendo y bajando en el ritmo pacífico de los sueños infantiles, donde no existen los peligros ni las amenazas del mundo cruel de los adultos. Esperanza y Martín se habían ido a dormir hace horas, agotados después de un largo día de trabajo duro que les había dejado sin energías para mantenerse despiertos ni un minuto más. Solo silencio permanecía despierto en la oscuridad total de la casa dormida. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible para oídos humanos. Algo se arrastraba por el suelo de tierra hacia la ventana abierta que nadie había recordado cerrar. Silencio levantó la cabeza lentamente, con todos los músculos de su cuerpo tensos como cuerdas de guitarra, a punto de romperse por la presión. Sus ojos ámbar se clavaron en la ventana abierta, adaptándose a la oscuridad hasta que pudo ver claramente lo que estaba entrando a la casa en silencio mortal. Era una serpiente, una víbora larga y gruesa, con escamas que brillaban débilmente bajo la luz plateada de la luna que entraba por la ventana. Su lengua bífida saboreaba el aire caliente de la habitación, buscando el calor de algo vivo, algo pequeño, algo vulnerable que pudiera satisfacer su hambre nocturna. La serpiente se deslizó por el suelo de tierra sin hacer ningún ruido, moviéndose con la paciencia letal de los depredadores que saben que tienen todo el tiempo del mundo para alcanzar a su presa dormida e indefensa. Y su dirección era clara e inequívoca, se dirigía directamente hacia la cuna donde Miguelito dormía sin saber que la muerte reptaba hacia él. Silencio se puso de pie, sin hacer ningún ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho peludo.
cada fibra de su ser le gritaba que ladrara, que despertara a los humanos, que hiciera algo para alertar a todos del peligro mortal que se acercaba al bebé indefenso. Pero no podía ladrar. Nunca había podido. Su garganta era incapaz de producir el sonido que podría salvar la vida del pequeño Miguelito con una simple advertencia. La serpiente estaba a solo 2 metros de la cuna ahora, levantando su cabeza triangular, preparándose para subir por las patas de madera hasta donde dormía el bebé envuelto en sus mantas de algodón blanco. Silencio miró a la serpiente, miró al bebé y tomó una decisión que no requería ninguna palabra ni ningún ladrido. Si no podía usar su voz para proteger a Miguelito, usaría lo único que le quedaba, su propio cuerpo. Todo sucedió en un instante que pareció durar una eternidad completa. La serpiente levantó su cabeza hacia la cuna, preparando su ataque mortal contra el bebé dormido que no tenía ninguna idea del peligro que lo acechaba en la oscuridad de la noche calurosa de verano. Silencio no dudó ni un segundo. Se lanzó hacia adelante con toda la fuerza de sus patas, saltando sobre la cuna y colocando su propio cuerpo entre la serpiente y el bebé, en el momento exacto en que el reptil atacaba con sus colmillos venenosos, brillando bajo la luz de la luna. El impacto fue silencioso, como todo lo que silencio hacía en su vida callada. Los colmillos de la víbora se hundieron profundamente en el cuello del perro, en lugar de en la carne tierna del bebé indefenso. El veneno comenzó a fluir inmediatamente, quemando las venas del animal que había sacrificado todo sin poder emitir ni un solo sonido de dolor. Silencio cayó al suelo junto a la cuna, con la serpiente todavía colgando de su cuello, herido, pero no se rindió ni por un solo momento de debilidad. Con las últimas fuerzas que le quedaban en su cuerpo envenenado que ardía por dentro, agarró a la víbora con sus mandíbulas poderosas y la sacudió violentamente de lado a lado, hasta que el reptil dejó de moverse para siempre, muerto por los dientes del perro que no podía ladrar, pero sí podía morder con la furia salvaje de un león, protegiendo a su cría más vulnerable. El ruido sordo de la pelea silenciosa despertó finalmente a Miguelito, quien comenzó a llorar con el llanto agudo y desesperado de los bebés que sienten en lo más profundo de su ser que algo terrible está pasando a su alrededor, aunque no puedan entenderlo con sus mentes pequeñas e inocentes. Esperanza se despertó sobresaltada en su cama al escuchar el llanto desgarrador de su hijo y corrió descalza hacia la sala, con el corazón latiendo de puro terror maternal. Cuando encendió la vela con manos temblorosas y vio la escena horrible que la esperaba en el suelo de tierra, un grito de horror absoluto escapó de su garganta seca y apretada. Silencio estaba tirado en el suelo junto a la cuna de madera, con una serpiente muerta a su lado y el cuello visiblemente hinchado por el veneno mortal que corría por sus venas como fuego líquido consumiéndolo por dentro. Martín llegó corriendo segundos después.
encontrando a su esposa arrodillada junto al perro moribundo con lágrimas cayendo por sus mejillas como ríos de gratitud y dolor, mezclados en una emoción que no tenía nombre en ningún idioma del mundo conocido. La serpiente. Sollozó Esperanza señalando al reptil muerto. Iba hacia Miguelito. Silencio se puso en medio. Recibió la mordida por nuestro hijo. Martín miró al perro que había dudado en aceptar en su casa hace apenas unos meses. El perro que no podía ladrar. El perro que todos habían llamado inútil durante toda su vida triste. Ahora, ese mismo perro yacía muriendo en el suelo de su casa, habiendo salvado la vida de su único hijo, con un sacrificio que ningún ser humano podría haber igualado. «Perdóname, amigo», susurró Martín arrodillándose junto a Silencio y acariciando su cabeza con manos temblorosas. «Perdóname por haber dudado de ti. Eres el perro más valiente que ha existido en este mundo». Silencio abrió los ojos una última vez y miró a la familia que lo había salvado de las calles frías y crueles. Su cola se movió débilmente, un último gesto de amor silencioso que no necesitaba palabras ni ladridos para expresar todo lo que sentía en su corazón noble y generoso. Luego cerró los ojos y se fue en paz, sabiendo que Miguelito viviría gracias a él. Todo el pueblo asistió al entierro de Silencio cuando se enteraron de lo que había sucedido esa noche, terrible y milagrosa al mismo tiempo. La historia del perro mudo que había dado su vida por un bebé indefenso se esparció como fuego por toda la región montañosa, llegando incluso a los oídos de don Gustavo, el hombre cruel que lo había abandonado en las calles frías años atrás por considerarlo completamente inútil y una carga innecesaria para su negocio. Don Gustavo vino al funeral con la cabeza baja de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas amargas de arrepentimiento tardío que ya no servía para nada ni cambiaba el pasado doloroso. «Perdóname, Silencio», susurró con voz quebrada frente a la tumba del perro que había rechazado tan cruelmente. «No supe ver lo que realmente valías. Pensé que un perro que no ladra no sirve absolutamente para nada en este mundo. Qué equivocado estaba, qué terriblemente equivocado estuve durante todos estos años. Esperanza». Lo miró sin rencor en sus ojos bondadosos. «Él te perdonó hace mucho tiempo», dijo suavemente. «Los perros no guardan odio en sus corazones puros». Esperanza y Martín enterraron a Silencio en el jardín de su casa, bajo un árbol de naranjas que florecía cada primavera llenando el aire de perfume dulce y esperanzador. La lápida, tallada con amor por las propias manos de Martín durante noches enteras de trabajo dedicado, decía simplemente: «Silencio». Nunca ladró una sola vez en su vida, pero su último acto gritó más fuerte que 1000 ladridos. Y debajo, en letras más pequeñas: «Los héroes más grandes son los que actúan sin hacer ruido». Silencio nunca pudo ladrar, pero salvó a un bebé con su vida.
Mañana conocerás a un perro que todos llamaban asqueroso. Lo apedrearon y lo echaron del pueblo. Pero 2 años después regresó, y lo que traía con él dejó a todo el pueblo llorando de rodillas.